Volvemos a esta casa, no es hotel, con los 4 candidatos por la paz más importantes del departamento. A ver, Jaime, empecemos contigo. He revisado el programa que ustedes tienen sobre política energética y veo que el programa es bastante afín al MAS. Hoy mismo también salió en La Razón una serie de comparaciones, ¿no? De algunos temas, y uno puede ver ahí que definitivamente grandes diferencias no habían. Entonces quiero preguntarte, Jaime, ¿esto es un reconocimiento a cómo se ha llevado la política energética del movimiento al socialismo? Samuel ha renunciado a sus convicciones privatizadoras, porque bueno, todos sabemos que sí las tenía y con eso tampoco tenemos ningún problema, pero reconocer una nacionalización y no hacer un viraje sobre esto, ¿qué indica? Todos vamos a coincidir, pues, Susana, la importancia que tienen sectores estratégicos como el de hidrocarburos, el de generación de energía, de la importancia del concurso del Estado. Por supuesto que es así, y ahí vas a encontrar coincidencias, no creo que haya un loco que esté planteando otra cosa, ¿verdad? El tema yo creo que está en qué es lo que nos diferencia, ¿verdad? Y nos diferencia, por ejemplo, una posición muy clara contraria frente a esta permisividad con la que el MAS, por ejemplo, permite la producción de coca y la industrialización de coca, que al final termina en narcotráfico, y eso significa inseguridad y todo lo que vivimos, pues, cotidianamente, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos planteando? Nosotros estamos planteando poner la mirada fundamentalmente en las personas, en los bolivianos y en las bolivianas, que creemos en este periodo, en estos 9 años de despilfarro, en estos 9 años donde el Estado ha recibido más de 120.000 millones de dólares, y no por el esfuerzo del gobierno, sino porque los precios internacionales de las materias primas resultaron muy favorables. Nosotros creemos que de aquí para adelante tenemos que concentrar la atención en los bolivianos y en las bolivianas. ¿Para qué? Para entrar en una dinámica de generar oportunidades, de que podamos de una vez por todas empezar a hablar de que es posible plantear a los jóvenes y a la población en su conjunto, Jaime, que los oportunidades para mejorar. Por supuesto, es un instrumento. Los CITES, ¿qué te dan? Te dan capacidades, te permiten desarrollar capacidades para que tú puedas hacer tu emprendimiento, pequeño, mediano, grande, más adelante. Ya no dependas de las materias primas. Podamos ponerle un alto de una vez al extractivismo, al rentismo, a lo que hoy caracteriza a este gobierno. 80% de las exportaciones hoy son materias primas. Es el resultado del proceso de nacionalización que impulsa y de industrialización Evo Morales. 80% de las exportaciones son minerales y gas. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado. La realidad de nuestra economía es esa, ¿verdad? No hay un proceso de incorporación, de generación de valor. Lo que tenemos que revertir es eso. Como que tenemos que atender los problemas y las grandes deficiencias que hay en salud. No puede ser que cuando a un boliviano le diagnostican cáncer, bueno, ahí tiene que empezar a rezar, porque no hay ninguna posibilidad de que el servicio de seguro social le atienda. O los que tienen problemas con los riñones y necesitan hacer hemodiálisis. Ahí empezó su calvario. Entonces, hoy día, pues tenemos que ocuparnos de eso. En el tema de educación, Susana, ¿cómo es posible que sigamos? ¿Quién quiere que su hijo esté en una escuela pública? Nadie. Todos tratan de llevar a su hijo a una escuela privada. Tenemos que lograr que la escuela pública, que el sistema público esté por lo menos al nivel del privado, para que realmente estemos dando una señal de que las cosas cambian, que Cacho, es posible mejorar. Gracias, Jaime. Cacho, quiero ir contigo. También encuentro en el programa tuyo una coincidencia en el tema de política hidrocarburífera. Ahí la experiencia local podría servir de ayuda al momento de generar una... Es que yo no encuentro una nueva política, encuentro señales muy parecidas en cuanto a lo que ya se está haciendo. Lo que pasa, Susana, es que en todo este tiempo se ha abandonado el tema de la exploración para encontrar más gas, petróleo y en algunos casos minerales. Todos los estudios independientes señalan que el 2017 vamos a estar con una crisis energética, sobre todo en el tema gas. No se han explorado, ya que estamos hablando de La Paz, Liquimuni. ¿Dónde está el pozo que se perforó?
No hay. Tenía que perforarse el pozo, tenía que encontrarse, porque además en los ríos está corriendo el petróleo, no hay. Entonces, hay una irresponsabilidad del gobierno en este tema. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Porque son 5 políticas de urgencia que estamos planteando. Es la conformación de 2 bonos productivos y de empleo. Uno, precisamente para público-privado, para encontrar más gas y petróleo y de alguna manera subsanar este déficit que se nos viene encima y que va a ser grave porque no vamos a poder atender ni al mercado interno, menos a nuestros cupos de exportación. Pero lo otro, pensando en la gente, le planteamos el subsidio universal de lactancia. 18 de cada 100 madres en el país solamente tienen este beneficio. 82 no tienen, porque no tienen trabajo formal. Entonces, ¿qué le plantea el Movimiento Sin Miedo? Un subsidio de 15 meses para que los 3 meses antes de que nazca el bebé y hasta que el niño o la niña cumpla 1 año puedan recibir este subsidio, porque es importantísimo, es el primer ciclo de vida de una persona, de un ser humano, y claro, no puede estar pues desnutrido, y mucho más en el tema de las madres. Y ya que tú preguntabas de lo local a lo nacional, le proponemos al país la construcción de 3.000 barrios y comunidades de verdad, para que la gente viva con dignidad, con obras civiles como vías, sedes sociales, baños domiciliarios, porque la gente sigue en algunos casos en varias comunidades y barrios de nuestras ciudades todavía yendo con la frasecita estoy yendo al río, ¿no? Entonces hay esta necesidad urgente de encarar estos temas. Y finalmente está el tema del almuerzo escolar. En prácticamente todos los municipios del país ya se da el desayuno escolar. Si conectamos el subsidio de lactancia, el desayuno escolar y el almuerzo escolar, en la primera fase para los chicos y chicas de primaria, yo creo que estaríamos resolviendo esto que es fundamental, el luchar contra el hambre, el luchar contra la malnutrición en el país. Andrés, tú señalabas que ustedes no son una opción de más de lo mismo. Cuando leí el tema con el tema de política energética en lo que han presentado ustedes, hablan de establecer alianzas estratégicas con el sector privado, ¿no? Con empresas privadas extranjeras. Entonces, ¿a qué se refieren con eso? ¿Hay una idea de privatización al medio o a qué se refieren? Bueno, es interesante cómo los otros panelistas se esfuerzan por ver en qué vamos a gastar la plata. Y nadie se pregunta de dónde viene ese dinero. Y justamente uno de los problemas es la falta de inversión, la falta de oportunidades reales para que las empresas especializadas en el tema puedan realizarlo. Vayamos al tema específico de uno de los campos que Evo Morales inclusive ha festejado su descubrimiento, que es justamente uno de los que están enjuiciando a Tuto Quiroga por ese mismo campo. Es una paradoja lo que está pasando. Se está aprovechando del trabajo realizado durante 10, 15, 20 años. Y hay que ser competitivos. El problema no es y no debería ser ver cómo vamos a gastar el dinero, sino de dónde viene el dinero. Porque en casa nos gustaría pues tener televisor de 62 pulgadas, sillones, nueva cocina, nuevo refrigerador. Y la pregunta es, ¿de dónde viene la plata? Entonces, ese es el problema. Por eso hay inflación. Por eso hay préstamos del gobierno, por eso hay falta de inversiones en tema de hidrocarburos y en casi todos los temas del país, porque nos preocupamos mucho de gastar la plata que nos ha llegado, pero no nos preocupamos por fomentar para que venga más. Y esa es la gran diferencia. Inversión, ¿cómo la explicas, Andrés? O por lo menos en la cabeza, ¿cómo tienen el proyecto? ¿Vender alguna parte, hacer un proceso de privatización en algún esquema o simplemente invitar a un proceso de inversión? ¿Y en qué entendido se haría este proceso de inversión? Esto sí yo lo pregunto, esta parte de política energética la pregunto porque es pues definitivamente la política que está aprobada por más del 90% de la población según las últimas encuestas. Jaime, tú lo sabes bien, el tema de la nacionalización es algo que la gente ha aprobado de manera contundente, ¿no es cierto? Entonces, una de las preocupaciones del ciudadano es definitivamente este tema. Entonces, Andrés, por favor, contéstame. Claro, lo que el ciudadano está viendo es el resultado de otros procesos previos a la nacionalización. No olvidemos los contratos que se firmaron, los ductos que se construyeron y los acuerdos con el Brasil que ya con la Argentina y en los próximos años van a terminar. Entonces, ¿qué necesitamos para este proceso de estancamiento del desarrollo de los hidrocarburos en el país? Es justamente
respetar lo que el pueblo boliviano quiere, pero fundamentalmente actuar con inteligencia para poder competir. No se va a nacionalizar, no se va a capitalizar, no se va a privatizar absolutamente nada. Lo que se va a hacer es que sea competitivo. Vamos a ir a competir y para eso tienes que garantizar ciertas cosas, sobre todo el consumo nacional y la producción interna. Excelente, Andrés, muchas gracias. Javier, hemos tenido en la mesa un acuerdo, digamos, salvo Andrés con una pequeña diferencia, pero un acuerdo en que esta política es, digamos, se seguiría utilizando, dándole la inversión diferente, los recursos utilizarlos de otra manera, hacer una elección del presidente a través de la asamblea, ¿no? Es lo que proponen los... Pero más allá no existe, digamos, ninguna variación a lo que se estaría haciendo. ¿Tú consideras que es una competencia desleal, ¿no? O sea, si alguien va a competir por tu puesto y es una competencia desleal, agarrarse tu propuesta, o que se trata de un reconocimiento a lo que estaría haciendo el movimiento al socialismo y que cabe obviamente observar dónde están las falencias, o por lo menos donde se notan a partir de otras fuerzas políticas las falencias de cómo se está llevando adelante esta política? Bueno, el problema que tiene Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Juan de Granados es la credibilidad, ¿no? Porque pueden ahorita decir que están de acuerdo con el proceso de cambio, que lo van a mejorar, van a hacer mucho mejor que Evo Morales, incluso que lo van a hacer en menos tiempo, ¿no? Le critican a Evo Morales que en 9 años ya el país debería ser la primera potencia del mundo, ¿no? Y ellos lo van a hacer, dicen, 5 años, ¿no? El problema es su credibilidad, porque después de haber tenido las riendas del país durante casi 4 décadas, cuando le decían al pueblo de que éramos un país pobre, empobrecido, que no teníamos futuro, pero sus familias, las familias de todo este entorno de Banzer, Landívar, donde Tuto Quiroga era uno de los pilares, del MIR, con Jaime Paz Zamora, con su ministro Doria Medina, con la banda de los 4, con los cardenales del MIR, etcétera, el MNR, ¿no? Con sus variantes, etcétera, que ahora también están participando con uno de los partidos opositores, que ahora nos vengan a decir que han cambiado, que han madurado, que se han vuelto honestos, que se han vuelto eficientes, que ahora piensan no en sus familias, sino piensan en el pueblo boliviano. Yo creo que muy pocos bolivianos les van a creer, ¿no? Cuando Evo Morales tiene 9 años para hacer esto, imagínense los primeros 4 años sin 2/3. Teníamos que negociar ahí con el presidente de Unidad Nacional de la Cámara de Senadores para que nos apruebe leyes, por favor, para el país, y nos las cerraba todas las posibilidades de aprobar leyes. Tuvimos que cerrar el Congreso, presionar con huelga de hambre, movilizaciones para que aprueben en aquel momento el borrador de la Constitución. Y aún así, Evo Morales en 9 años llega al 2013 siendo el tercer país de la región en mayor crecimiento. Solo 2 países por encima de Bolivia han crecido más que el 6.8% que hemos crecido el año pasado. Y si fuera una casualidad eso, podría yo entenderle a Unidad Nacional o a cualquier partido de la oposición de que ya fue un error de la historia, una casualidad, pero no, es un crecimiento sostenido que se está teniendo desde el año 2005 y que si seguimos a ese ritmo, en menos de 2 décadas sí vamos a ser una potencia regional. Y vamos a poder hablar de haber resuelto gran parte de todos los problemas de la sociedad boliviana, incluida la salud, la justicia, todo. Pero si en este momento nos vienen a decir de que he cambiado, ahora soy honesto, ya no voy a privatizar, ya no voy a vender las empresas del Estado, ya no voy a enriquecer a mi familia y voy a trabajar por ustedes, y hacen exactamente lo contrario los próximos 5 años, habremos hipotecado otra vez nuestro futuro como lo hipotecaron hace décadas atrás. Y no estamos dispuestos, y yo estoy seguro que gran parte de los bolivianos están dispuestos a rifar el país nuevamente, ¿no? Jaime, a ver, entremos al mundo de la superstición, ¿sí? Al mundo de la especulación. En una virtual segunda vuelta Tuto-Evo, ¿qué harían ustedes? ¿A quién apoyarían?
Es una, Susana, es todo el mundo, yo lo he dicho de entrada, superstición, especulación. Creo que alguien te ha puesto una bola de cristal aquí, medio oscura. No, luego voy a seguir, voy a seguir con la. No. Pero mira, es que hay temas que yo considero ya son una sinvergüenzura, ¿no? Nos hablan de las grandes maravillas, ¿no? Eso lo escucho a Javier, que ellos han hecho. Pero claro, ahí me viene el recuerdo de Álvaro García Linera y la cuñadita, ¿no? Beneficiándose con un contrato en BOA de muchos millones. Y la jefa de gabinete y el jefe de seguridad. Hay unas redes terribles, ¿no? Un proceso... ¿Qué habilidad que tienes? No me contestas nunca lo que te pregunto. Un proceso de inversión millonaria sin ninguna transparencia. En el país nunca más se hicieron licitaciones públicas que son más. Nunca más. ¿Ah? Eso es algo que hay que cambiar. Claro, proyectos millonarios, la planta de urea en el Chapare, ¿eh? No sabemos en qué está eso, ¿verdad? 850 millones de dólares que nos han adjudicado así, Javier. Así. Todas las instituciones públicas hoy día, sus máximas autoridades son colocadas, designadas a dedo por Evo Morales. No existió más ternas que se generaron en el órgano legislativo. O sea, ese es el estado de hoy, ¿verdad? Ahí están las discrepancias de fondo, Susana. Eso es lo que tenemos que corregir. Javier dice, claro, este dinero que ha llegado es que antes lo despilfarraban. Por favor, los 9 años anteriores a Evo Morales, el país recibió cerca de 18.000 millones de dólares, no recibió más. Esas eran las exportaciones porque los precios de las materias primas eran bajos. Pero si las empresas estaban en manos de europeos, Javier, ¿cómo querías que entre plata aquí? Los 9 años de ustedes, el país ha recibido más de 120.000 millones, o sea, casi 10 veces. ¿Ya? ¿Y qué gran transformación han hecho ustedes, aparte de adjudicaciones poco transparentes o parientes que se benefician con contratos? Por favor. ¿Tienes gas en tu casa? Ya no es tiempo. No, no tengo gas en mi casa. Bueno, ya te va a llevar. ¿Y el 2017 no va a haber gas? Y esa responsabilidad la van a cargar ustedes. Van a ver que sí. Pero afortunadamente para la gente, el 12 de octubre, con su voto van a poder ponerle un alto a esto, ¿verdad? Porque con su voto, el 12 de octubre, la gente va a poder generar realmente un cambio para que atendamos los problemas reales de la gente. Disculpa, Jaime, te tengo que cortar, no me has contestado la pregunta, pero bueno, vamos contigo, Andrés. En un caso hipotético de una segunda vuelta Samuel Evo, ¿qué haría Tuto en una dimensión así? Bueno, si los demás candidatos hubieran aceptado el reto, se hubiera bajado, con absoluta certeza. En caso de que existiera una segunda vuelta, ¿qué es lo que pasaría? ¿Directamente ya no participaría? No, se apoyaría al candidato. Pero lamentablemente, se apoyaría al opositor más claro. Pero obviamente aquí no han aceptado el reto. Eso es muy claro que hay que decirlo. Y nosotros vamos a hacer que Tuto Quiroga sea el candidato de la oposición que esté después de Evo Morales, para que la gente vea que esta es la claridad de la oposición. Eso es lo que estamos trabajando, desde la gente, poco a poco, hablándole a la gente y diciéndole cuál es la alternativa a este modelo. Necesitamos seguridad, justicia, libertad y progreso para el país, y eso no lo van a dar ninguno de los opositores, y estoy viendo claramente que eso es, el debate es saber qué curul me toca, o si vamos a entrar o no vamos a entrar, están haciendo el cálculo al respecto. Yo creo que va más allá, la propuesta de la oposición debe ser alternativa desde un punto de vista de diccionario, ¿no? Y empezar a trabajar con una propuesta así ha sido la tarea de estos últimos meses de todos los que estamos apoyando al proyecto de Tuto Quiroga. Independientemente de que sepamos tener los datos específicos de lo que se está haciendo, lo que Bolivia necesita hoy día es que devolverle la salud a los médicos, devolverle la justicia a los abogados, devolverle la educación a los maestros. Y, ¿verdad? Hay un dato que estaba hablando hace un momento, me parece interesante que se peleen por cuánto más le van a aumentar a la educación, por ejemplo. Hoy día, cada estudiante fiscal del colegio fiscal de este país, de nuestro país, le cuesta al Estado boliviano alrededor de 1.300 bolivianos al mes.
O sea, esa es una barbaridad que ha habido en varios gobiernos y sobre todo en este, que se está despilfarrando el dinero de una manera bien grosera. Entonces, decir que vamos a cambiar aquello, aumentándole más presupuesto sin haber propuesto un cambio estructural del tema de educación, es decir, a la gente que no va a costar 1.400 al mes, que va a costar el doble. Ahí, Cacho, vuelvo a las hipótesis. En caso de que haya una segunda vuelta, Samuel Evo, por decirte, ¿con quién se unirían ustedes? Ambos, bueno, Evo ustedes fueron aliados de Evo. A raíz de la alianza de Samuel y Rubén es que ustedes no terminan la alianza con Rubén. Como te he dicho en el segundo bloque, yo creo que el odio es una gran motivación, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría el movimiento Sin Miedo? Antes de contestar la pregunta, yo creo que hay que esclarecer algunos rasgos de impostura. Javier critica la falta de credibilidad de Juan. Javier era uno de los grandes defensores de Juan. Ha estado con Juan 5 años en la alcaldía y 4 años como diputado nacional. Yo no entiendo en qué momento cambió de opinión. Y Andrés dice que estamos haciendo aquí cálculos para curules. Estamos planteando nuestras propuestas de gobierno. Estamos queriendo gobernar al país sin espejo retrovisor, ya no pensando en el pasado. Entonces, yo lo que les propongo es debatir sobre los temas que hacen a la gente. Y en el tema que me consultas, nosotros, lo hemos dicho con claridad, estamos en esta carrera electoral para ganar, en primera o en segunda vuelta. Así lo han señalado. Porque somos, y genuinamente creemos, una expresión de un bloque popular de izquierda. Entonces, vamos a recibir seguramente el apoyo de las otras fuerzas si es que llegamos a la segunda vuelta, pero nuestro mayor esfuerzo es ganar en la primera vuelta. Javier, voy a seguir en el mundo de la especulación. En caso de una virtual negociación para conseguir 2/3, ¿con quién te tocaría, con quién te sentirías más cómodo al pactar como movimiento al socialismo? No, es una lógica del movimiento al socialismo no pactar, porque las veces que se intentó llegar a acuerdos político-partidarios, nos vinieron con negociaciones por cuotas de poder, nos vinieron con negociaciones que anteponían los intereses de un partido por sobre los intereses del pueblo boliviano, y te estoy hablando de cuando se intentó negociar la constitución política del Estado, nos vinieron con una serie de argucias para tratar de ellos sacar provecho y no el pueblo boliviano. Entonces ahí el presidente Evo Morales y todos nosotros entendimos bien claro de que no es posible pactar, por lo menos con esta generación de partidos políticos. Por eso te decía al principio, si aquí estuvieran nuevos liderazgos con propuestas alternativas al proceso de cambio, podríamos estar discutiendo otro escenario, pero están los mismos de siempre, ¿no? Pero obviamente con otras siglas, ¿no? Ahora dicen que han cambiado, que han mejorado, pero son lo mismo, y pretender llegar a una negociación con ellos es imposible. Eso sí, el que quiera apoyar en el próximo Parlamento el proceso de cambio va a ser bienvenido, sea quien sea, pero de llegar a... Javier. Me tengo que ir a un bloque, lamentablemente, desde Comando me dicen, si no te vas, te cortamos, así que quédese con esta casa, no es hotel, ya para el último bloque.